En este video haré una comparación detallada entre la burbuja.com y el auge actual de la inteligencia artificial, incluyendo qué factores las conectan y qué diferencias clave existen. Además, analizaré empresas públicas tanto de Estados Unidos como del resto del mundo con buenos fundamentales financieros que están bien posicionados para aprovechar la ola de la IA, así como aquellas que podrían estar sobrevaloradas o en riesgo de una corrección significativa. Te recomiendo ver el video hasta el final, ya que es un video en el que analizaremos datos de varias empresas y de cómo puedes aprovechar esta oportunidad única de inversión. Pero antes de empezar, déjame decirte que esto no es un consejo de inversión para invertir. Lo que ves aquí es mi propia opinión y no lo hago para convencer a nadie de que invierta. Haz tu propio análisis siempre. Antes de empezar, y si no tienes ni idea de qué es la bolsa, te recomiendo que veas este video de aquí o aquí y te suscribas para aprender de este mundo. Ahora sí, entremos en materia. Comparación entre la burbuja.com y el auge actual de la inteligencia artificial. ¿Qué similitudes y diferencias hay? Para entender el fenómeno actual de la inteligencia artificial, es útil compararlo con la burbuja de las .com de finales de los 90. A continuación, se analizan similitudes y diferencias en 4 aspectos clave. Primero, el contexto económico. Segundo, la narrativa de mercado. Tercero, el comportamiento del inversor. Y 4, métricas financieras. Así pues, en cuanto al contexto económico de la burbuja de las .com, había una expansión económica de los 90, con baja inflación y abundante capital. Hubo un prolongado mercado alcista tecnológico y creencias en una nueva economía digital. Los bancos centrales comenzaron a subir tasas hacia el 2000, enfriando la exuberancia. En cambio, el contexto actual, nos basamos en una recuperación post-pandemia con liquidez extraordinaria hasta el 2021, seguida de alta inflación y alzas fuertes de tasas desde el 2022. Aún así, en el 23 y 24 se vivió una repunte de la tecnología impulsado por la IA tras el lanzamiento de ChatGPT, incluso con riesgos macro presentes. ¿Cuál era la narrativa del mercado en las .com? Que Internet lo cambiaría todo. Inversores y medios afirmaban que el World Wide Web transformaría cada aspecto de la vida: comercio, comunicación, información, y no querían quedarse fuera de la próxima revolución. Este optimismo llevó a justificar valoraciones extremas con la promesa de un nuevo paradigma digital. ¿Cuál es el contexto actual? La IA lo revolucionará todo. De forma análoga, existe la creencia de que la IA generativa y el aprendizaje automático cambiarán todas las industrias y dispararán la productividad, creando un fervor por subirse a esta ola tecnológica. La narrativa dominante proyecta un futuro transformado por la IA, lo que alimenta las expectativas muy elevadas. El problema es que varios estudios del MIT aseguran que esa productividad aún no es tangible en las empresas y que por tanto no se ve reflejado en el día a día. ¿Cuál era el comportamiento del inversor en ese entonces de las .com? Había especulación y euforia generalizada. Durante la burbuja.com, prácticamente cualquier empresa que añadiera .com a su nombre o se asociara a Internet veía como sus acciones se disparaban sin importar sus fundamentales. Hubo entradas masivas de inversiones minoristas y de venture capital persiguiendo startups de Internet basadas más en potencial que en resultados reales. Abundaron las IPO estruendosas y el FOMO, miedo a perder la oportunidad, definió la psicología de la época. Así pues, el contexto actual es de la fiebre por todo lo IA. De modo similar, hoy se observa euforia especulativa en torno a las empresas vinculadas con IA. Las acciones de compañías que anuncian proyectos de IA pueden dispararse vertiginosamente en días. Un caso emblemático fue BuzzFeed, medio digital cuyos títulos cuadruplicaron su valor en 2 jornadas al revelar que usaría ChatGPT en su contenido, aunque luego corrigió. Todavía cotizaba al doble de su precio previo al anuncio, pese a que no había evidencias de mejoras financieras reales. Este fenómeno se repite. Muchas firmas tradicionales han visto saltos de cotización solo por mencionar IA. Los inversores minoristas persiguen activamente acciones relacionadas con IA, reproduciendo cierto comportamiento maníaco. Aunque las participaciones de grandes tecnológicas con negocios sólidos como Microsoft, Google, etc., aportan algo más de sustento que en el 99. Por último, vamos a basarnos en las métricas financieras del .com. En ese entonces los fundamentos eran débiles y múltiplos eran astronómicos. Muchas .com cotizaban a múltiplos desproporcionados sobre ventas o ni siquiera generaban beneficios. A nivel agregado, el S&P 500 alcanzó un PER de más del 34 veces y el Nasdaq llegó al 70 veces. Se priorizaban métricas de usuarios o eyeballs sobre ingresos o flujo de caja. Ejemplo claro, Cisco Systems, la favorita de Internet en el 2000. Se convirtió en la empresa más valiosa del mundo sin que sus beneficios justificaran tal valoración. Hoy Cisco vale aproximadamente la mitad de lo que valía entonces. El contexto actual se basa en líderes rentables pero valoraciones exigentes. En el boom
de IA, varias empresas locomotoras ya son gigantes rentables como Microsoft, Alphabet, Nvidia, pero han impulsado índices a niveles similares a 2000. A mediados del 2023, el S&P 500 cotizaba 30 veces sus ganancias y el Nasdaq al 33 veces. El sector tecnológico del S&P 500 promedia 41 veces ganancias, reflejando expectativas muy altas. Algunas acciones puras de IA muestran múltiplos extremos remisentes del 99. Por ejemplo, Palantir cotiza más de 100 veces sus ingresos tras subir 24 veces desde inicios del 2023 y Nvidia llegó a valer 57 veces en 2023. Aunque ciertos ingresos y márgenes son reales, la valorización descuenta un crecimiento prolongado. Muchas startups de IA, varias ni cotizan aún, siguen sin ser rentables, similar a las .com, lo que refuerza las comparaciones de burbuja. En resumen, tanto la burbuja.com como el auge de la IA comparten narrativas revolucionarias y episodios de comportamiento exuberante de los inversores. En ambos casos se generó la percepción de que estábamos ante un cambio de paradigma que justificaría casi cualquier valoración. Sin embargo, existen diferencias notables. Hoy, gran parte del entusiasmo por la IA se concentra en empresas estables, con modelos de negocio probados, ingresos billonarios y ganancias reales, lo cual brinda algo más de resiliencia. Mientras que en el 99 la euforia se centró en muchas empresas nobles, sin ingresos ni ganancias. Aún así, voces expertas advierten que podríamos estar ante una burbuja de IA en curso. El propio Sam Altman, CEO de OpenAI, llegó a afirmar en 2025 que creía que existía una burbuja de IA en curso. Y el inversionista Ray Dalio comparó los niveles de inversión actuales en IA con los de la burbuja del .com. En última instancia, aunque la tecnología subyacente, Internet versus IA, sea genuinamente formadora, la lección histórica es que los mercados tienden a sobreestimar la velocidad y alcance de esa transformación en el corto plazo, inflando valoraciones que luego se corrigen bruscamente cuando la realidad empresarial no alcanza las expectativas exageradas. Ahora te voy a hablar de las empresas de IA con fundamentos financieros sólidos, posibles inversiones a largo plazo. A diferencia de muchas empresas incipientes durante la burbuja.com, el ecosistema actual de IA incluye compañías públicas con fundamentos financieros robustos, es decir, con ingresos crecientes, rentabilidad consistente, claras ventajas competitivas y bajo apalancamiento. Estas empresas, gracias a su solidez, podrían ser buenas inversiones a largo plazo, siempre y cuando la adopción de la IA siga expandiéndose. A continuación se destacan algunos ejemplos, tanto de Estados Unidos como internacionales. Empecemos con Nvidia, fabricante líder de unidades de procesamiento gráfico, o sea, GPU. Domina el 98% del mercado de GPUs para centros de datos de IA gracias a su ventaja tecnológica y ecosistema CUDA, difícil de replicar. La demanda explosiva de chips para IA hizo que sus ingresos se dispararan. En el tercer trimestre del 24 reportó ventas un 94% mayores que el año anterior, con márgenes muy altos. Nvidia es altamente rentable y prácticamente sin deuda neta, lo que le permite reinvertir en I+D. Su integración vertical, hardware, software y hasta centros de datos de IA le da una posición dominante para capitalizar el auge de la IA en los próximos años. Wall Street proyecta que sus ganancias seguirán creciendo un 38% anual en promedio en los próximos 3 años. Dada su posición de cuasi monopolio en chips de IA, muchos la consideran una apuesta clave a largo plazo, aunque se debe vigilar mucho su valoración. El siguiente ejemplo es Microsoft, el gigante tecnológico diversificado que se ha reinventado alrededor de la IA. Invirtió 10.000 millones en OpenAI y está integrando IA generativa en sus productos. Sus fundamentos financieros son muy sólidos. En el año fiscal del 25 obtuvo ingresos récord de 2.080.000 millones de dólares, casi un 15% anual más, con 128.000 en utilidad operativa, impulsada en parte por la demanda de servicios en la nube de IA. Tiene un margen neto cercano al 30% y mantiene un balance saludable, alto efectivo, apalancamiento bajo. Su ventaja competitiva proviene de un ecosistema amplio, Windows, Office, Azure, donde la IA puede agregar valor y fidelizar clientes. Dada su escala, Microsoft no verá saltos explosivos en cotización como empresas más pequeñas, pero ofrece crecimiento estable, apoyado en IA y una diversificación que la hace resistente.
Como inversión a largo plazo, combina expansión de ingresos moderada del 10 al 15% anual con enorme generación de caja y pago de dividendos. Aún así, te voy a explicar un dato muy curioso. Y es que a fecha del 30 de septiembre del 2025, el propio Bill Gates ha vendido el 65% de sus acciones en Microsoft. Sí, como lo oyes. Imagínate, el creador de la empresa ha vendido acciones de su propia empresa. ¿Qué crees tú que significa esto? Te leo en los comentarios y dejo el enlace en la descripción de este dato tan curioso. La siguiente empresa que hablaremos es Alphabet o Google, pionera en IA y con posiciones líderes en búsqueda, publicidad digital y sistemas operativos. Posee fortalezas únicas, una base de datos masiva, talento en IA y servicios utilizados por miles de millones. Financiera y competitivamente es muy fuerte. Aunque enfrenta competencia en búsquedas con la llegada de chatbots, Google responde con sus propios modelos y mantiene la ventaja de su infraestructura global. ¿Qué ventaja competitiva tiene? Pues muy sencillo. Integración de IA en todos sus productos. Buscador, YouTube, Android, nube y un balance con decenas de miles de millones de dólares en liquidez. A largo plazo, Alphabet podría seguir liderando gracias a su dominio en datos y capacidad de monetizar la IA en publicidad y servicios en la nube. Dato muy curioso, y es que Warren Buffett ha dicho que este año se retira y su última inversión ha sido en Google. La siguiente es una empresa holandesa y se trata de ASML Holding, caso de una empresa pico y pala que es indispensable en la revolución de la IA. ASML no vende IA per se, pero fabrica las máquinas de litografía necesarias para producir los chips más avanzados del mundo. Es el único proveedor global de esta tecnología, un monopolio de facto en un cuello de botella crucial. Sus fundamentos son ejemplares. Las ventas de ASML crecieron en más de 400 en la última década y su beneficio por acción es del 21% anual. Tiene márgenes elevados y clientes estratégicos como TSMC, Intel, Samsung, etc., asegurando su posición dominante. Está prácticamente libre de deuda neta. Su ventaja única es que tiene una posición única en la cadena de suministro de semiconductores avanzados. Ningún chip de IA de 3 nanómetros y 5 nanómetros existiría sin sus máquinas. Esto le da alta predictibilidad de demanda, ya que se estima que el gasto de la litografía crecerá entre el 15 y 20% anual en los próximos años, impulsado por la IA y centros de datos. Para inversores de largo plazo, esta empresa ofrece exposición al auge de chips de IA con el respaldo de contratos asegurados, alto MOA tecnológico y crecimiento estable. Ahora vamos a una empresa de Taiwán que es la Taiwan Semiconductor, conocida como TSMC. Es la mayor fundición de semiconductores del mundo. Aproximadamente tiene un 60% de cuota global. Fabrica los chips de IA más avanzados para clientes como Nvidia, Apple, AMD, y su dominio en nodos de 3 y 5 nanómetros le otorga ventajas competitivas difíciles de igualar, ya que los competidores requieren inversiones de decenas de miles de millones para acercarse. TSMC tiene finanzas sólidas, ingresos anuales de 75.000 millones, márgenes brutos del 50% y consistente generación de flujo de caja. Su apalancamiento es bajo dada su fuerte posición en el mercado. Aunque sus ingresos pueden fluctuar con ciclos de demanda, la tendencia de largo plazo es el alza gracias a la creciente necesidad de chips para IA, 5G, vehículos autónomos, etc. Como inversión, TSMC ofrece exposición amplia al ecosistema de IA con riesgos a monitorear como la concentración geopolítica en Taiwán y sus vecinos, principalmente China. Volvemos a Estados Unidos con Broadcom, empresa de semiconductores diversificada que se ha posicionado como proveedor clave de infraestructura para la IA. Fabrica chips especializados para centro de datos, redes, computadores, aceleradores, utilizados en cargas de trabajo de IA. Es un negocio altamente rentable, con un margen del 40% y con ingresos en fuerte alza. Colabora con clientes de primer nivel, Amazon, Google, Microsoft, Oracle, IBM, en proyectos de nube e IA. Si bien ha crecido vía adquisiciones, lo que sumó de una deuda manejable, su flujo de caja es robusto y le permite desapalancarse rápidamente. Para el largo plazo, combina diversificación, chips para diversas aplicaciones, con exposición directa al boom de centros de datos de IA. La siguiente empresa es otra de Estados Unidos y se trata de Arista Networks.
Arista es especialista en hardware de redes para centro de datos a alta velocidad. Arista se ha convertido en pieza fundamental de los grandes centros que entrenan modelos de IA, porque sus switches y equipos conectan miles de GPUs con baja latencia. Sus finanzas son muy saneadas, sin deuda, con crecimiento fuerte y márgenes altos. Además, hizo un crecimiento de doble dígito en su beneficio por acción en el 2024, muy por encima del promedio del sector. Arista acumula liquidez importante que puede usar para innovar o en adquisiciones. Dado que cada nuevo data center de IA necesita redes ultra rápidas, Arista tiene perspectivas favorables para seguir escalando con la ola de inversión en IA. Siguiente empresa se trata de Amphenol, ejemplo de compañía menos conocida pero beneficiaria indirecta del auge de IA. Es uno de los mayores fabricantes de conectores, cables y componentes electrónicos críticos en sistemas de IA, desde centro de datos hasta sensores. Amphenol tradicionalmente ha sido estable y rentable, pero el boom tecnológico le ha dado un empuje adicional. Logró márgenes operativos del más del 40% y ha incrementado sus ganancias en un 20% anual recientemente, rompiendo así la percepción de ser un valor aburrido. Posee poca deuda y ha usado su caja para expansiones estratégicas, por ejemplo, para crecer en sectores de defensa y aeroespacial, diversificando así su negocio. Como inversión, Amphenol ofrece crecimiento moderado pero constante, exposición transversal a múltiples industrias, incluyendo IA, y pago de dividendo con menor volatilidad que los nombres más de moda. Otras empresas destacables podríamos hablar de Meta, el antiguo Facebook, que ha redirigido su enfoque a IA generativa y posee ventajas en IA aplicada a recomendaciones y publicidad. Otra empresa sería SAP de Alemania, que integra IA en sus soluciones empresariales y mantiene ingresos recurrentes elevados y márgenes saludables, aunque su crecimiento es bastante modesto. También podemos resaltar Baidu de China, conocida como el Google chino. También merece mención. Ha invertido fuertemente en IA, vehículos autónomos, chatbots, chips, y aunque sus ingresos crecen a un dígito, es consistentemente rentable y líder en su mercado local. Así pues, cada una de estas compañías combina ventajas competitivas duraderas con la capacidad de aprovechar el auge de la IA de forma sostenible, lo que las perfila como potenciales ganadoras a largo plazo, a diferencia de empresas puramente especulativas. Y esto nos lleva al siguiente apartado, que son empresas de IA sobrevaloradas o vulnerables, posibles caídas si se enfría la euforia. No todo lo que brilla en IA es oro. Así como en la era.com, muchas empresas cotizaron a valorizaciones insostenibles antes de desplomarse. Hoy existen compañías relacionadas con IA cuyos precios parecen haber desconectado de sus fundamentos. Inversionistas deben ser cautelosos, especialmente con empresas que presentan múltiplos excesivos, dependencia de ingresos, futuros altamente especulativos, ausencia de rentabilidad o modelos de negocio no probados. A continuación, algunos ejemplos de empresas que podrían estar sobrevaloradas o son vulnerables ante un enfriamiento del entusiasmo por la IA. Entre estas empresas y la más conocida hablamos de Palantir, empresa de software de análisis de datos que se ha beneficiado enormemente de la narrativa de IA en 2023. Si bien Palantir ha logrado su primer año con ganancias positivas y crece sus ingresos un 18% anual, sus acciones se dispararon a más de 150 en el boom de IA y hoy su valuación es muy exigente. Analistas han advertido que Palantir está cotizando a más de 20 veces el valor PER para 2026, un múltiplo que califican de absurdo. Aunque Palantir goza de márgenes brutos cercanos al 80% y crecimiento decente, su caso refleja una desconexión entre expectativas y realidad. Gran parte de su valorización descansa en futuros contratos de IA gubernamental empresariales que aún son inciertos. Si la compañía no cumple las elevadas expectativas de crecimiento de su plataforma o si simplemente el mercado deja de pagar múltiplos estratosféricos, sus acciones podrían corregir drásticamente. De hecho, la propia Palantir reconoció que el interés por sus soluciones de IA generativa es muy alto, pero los ingresos provenientes de ellas todavía representan una fracción pequeña, señal de posible hype. Siguiente empresa se trata de C3.ai, un caso casi emblemático de la euforia IA bursátil. Esta empresa proveedora de software empresarial con IA, que incluso cotizaba con el ticker IA, vio su acción multiplicarse a inicios de 2023 pese a no generar beneficios y tener un crecimiento prácticamente nulo. En su año fiscal del 23, esta empresa apenas creció un 0,13% sus ingresos,
señal de estancamiento y continúa reportando pérdidas operativas trimestre tras trimestre. Sin embargo, en Afterbot, las acciones subieron más del 100% en pocas semanas. Esta empresa depende en buena medida de contratos pilotos y del despliegue de su suite a gran escala, algo que aún no se ha materializado. Tiene un modelo de negocio no probado. Si bien tiene alianzas con gigantes como Microsoft, la adopción masiva de su plataforma de IA no está garantizada en un mercado competitivo. En caso de que la moda pase y los resultados no acompañen, esta empresa enfrentará el riesgo de una caída prolongada. De hecho, en el 24 sus acciones retrocedieron desde máximos al enfriarse la novedad. Es un ejemplo claro donde la valorización se adelantó años a la realidad financiera de la empresa. La siguiente empresa que vamos a hablar se trata de SoundHound AI, compañía de reconocimiento de voz conversacional que vivió un rally espectacular seguido de una fuerte corrección. SoundHound, tras el boom de ChatGPT, tuvo una subida de sus acciones por casi el 1000% en 2024. Esta euforia fue alimentada por noticias como una inversión estratégica de Nvidia y cobertura de analistas optimistas. Sin embargo, los fundamentos no justifican ese precio. SoundHound proyectaba para el 2024 unos ingresos de apenas 100 a 140 millones y con pérdidas abultadas. De hecho, para finales del 24 había logrado solo ingresos de 67 millones con EBITDA de 83 y pérdidas netas crecientes. La acción tocó alrededor del $20 en ese pico especulativo. Desde entonces cayó cerca del 50% tras advertencias de sobrevaloración. SoundHound ejemplifica una firma pequeña de IA cuyo modelo, asistentes de voz para restaurantes, autos, etc., que aún debe demostrar que puede generar ganancias y mientras tanto su cotización ha sido impulsada más por la moda que por los méritos financieros. Así que si no logra reducir sus pérdidas en los próximos trimestres, podría seguir bajando. Otra empresa a destacar es BigBear.ai, empresa de software consultoría de AI mucho más pequeña que las anteriores, pero que ilustra la especulación extrema en nombres poco conocidos. Esta empresa, que presta servicios de analítica predictiva, tiene contratos con el ejército de Estados Unidos, entre otros, pero vio sus acciones dispararse más de un 300% en los primeros meses del 23 a pesar de su tamaño reducido y un historial de pérdidas operativas. La compañía aprovechó el calentón emitiendo más acciones para recaudar capital. Su capitalización de mercado sigue siendo modesta, pero precisamente por eso es volátil. Depende de pocos contratos importantes para sus ingresos y carece de las ventajas competitivas de un gigante. El riesgo aquí es que, pasada la novedad, la acción vuelva a niveles previos o peor, especialmente si alguna noticia, por ejemplo, menores contratos gubernamentales, decepciona. BigBear es representativa de muchos microcaps de AI que subieron por la ola especulativa y que podrían revertir esas ganancias igual de rápido. Aún así, quiero que te fijes en el patrón que tenemos ahora mismo y vamos a ver los gráficos de las empresas que hemos analizado, que es Nvidia, que está en máximos históricos, Microsoft también, Google, ASML, Arista y Atneor. Todas están en máximos históricos y esto no es casualidad. ¿O crees que esta vez será diferente? Que en el 2000 la historia siempre se repite y nos lo ha demostrado una y otra vez. Recuerda, esto no es consejo de inversión, simplemente son gráficos que enseño y me baso en mi análisis. Por ejemplo, veamos este gráfico donde compara cuando estábamos en las .com, que sería en el 99, aquí, y ahora en el momento en el que estamos, que aquí pone que es el 2024, pero en realidad estamos en el 2025 para el 2026, donde la valorización ha subido muchísimo, mucho antes que en el 72 y el 69. O sea, son cosas muy claras y signos muy claros de que la historia puede volverse a repetir. En otro caso, y en el ejemplo que hablamos anteriormente, vemos que Cisco en el 99 fue la empresa más valorada del planeta, llegando a unos múltiplos súper exagerados. Y vemos como ahora que Nvidia, que vale 5 trillones de dólares, que es una cantidad enorme y nunca se había visto, está en otros máximos históricos. Como vemos aquí, la línea azul sería Cisco y la rosada Nvidia. Bueno, no siendo más, espero que este video les haya gustado. Sé que es muy largo, muy denso, pero tiene una información muy relevante y háganmelo saber en los comentarios si tienen alguna duda o quieren algo más específico. Recuerden suscribirse, darle like y compartir, ya que nos ayudan muchísimo y no te cuesta nada. Así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.